Nunca creí que viviría para contar algo así. Nunca pensé que las palabras más dolorosas que escucharía en mis 82 años de vida saldrían de la boca de mi propio hijo. No quiero un viejo enfermo en mi casa, me dijo, como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía, como si los 50 años que dediqué a criarlo, a amarlo, a sacrificarme por él, no significaran nada. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Imaginen por un momento el silencio que siguió a esas palabras. El tic-tac del reloj de la cocina que había escuchado durante décadas de repente sonaba como tambores de guerra. El aroma del café que siempre preparaba por las mañanas se volvió amargo en mis labios. Mis manos, estas manos arrugadas que lo habían cargado de bebé, que le habían preparado miles de comidas, que habían trabajado sin descanso para darle todo lo que necesitaba, temblaron como hojas en el viento. Y entonces, algo dentro de mí se despertó. Algo que había estado dormido durante años, esperando su momento. ¿Saben qué hice al día siguiente? Algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer. Vendí la casa. Esa casa que había sido nuestro hogar por más de 40 años, donde habían crecido mis hijos, donde había llorado mis penas y celebrado mis alegrías. Y no solo eso. Bloqueé su herencia. Cada peso que había ahorrado con tanto esfuerzo. Cada propiedad que había adquirido pensando en su futuro, todo desapareció de su alcance con una simple firma. Pero esto no es solo la historia de una venganza, mis queridos. Es la historia de cómo una mujer de 82 años descubrió que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reclamar su dignidad, para demostrar que el amor tiene límites. Cuando se convierte en abuso, vengan, siéntense conmigo junto a este fuego que aún calienta mis huesos cansados, y les contaré cada detalle de cómo llegué a tomar la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Porque hay lecciones aquí que todos necesitamos aprender, verdades que duelen pero que sanan, y secretos que una abuela solo comparte con quienes realmente quieren escuchar. Acto y el momento que cambió todo era un martes por la mañana. De esos martes grises de invierno que parecen no tener fin. Yo estaba en la cocina, como siempre, preparando el desayuno. Mis manos ya no eran tan ágiles como antes, y abrir el frasco de mermelada me tomaba más tiempo del que me gustaba admitir. Pero seguía levantándome temprano, siguiendo la rutina que había mantenido durante toda mi vida adulta, porque eso es lo que hace una mujer como yo. Nos levantamos, trabajamos, cuidamos, amamos, sin importar cuán cansadas estemos. Carlos, mi hijo, había venido a visitarme. O eso pensé yo. Tenía 52 años entonces, un hombre hecho y derecho con su propia familia, su propia casa, su propio mundo. Pero ese día traía algo diferente en los ojos. Una frialdad que no había visto antes, una distancia que me heló la sangre antes de que siquiera abriera la boca. Mamá, tenemos que hablar, me dijo, y esas 4 palabras fueron como el primer trueno de una tormenta que estaba por desatarse. Se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla donde había desayunado durante su infancia y adolescencia, pero ahora parecía un extraño ocupando el lugar de mi niño. Le serví café en su taza favorita, esa de color azul que había comprado especialmente para él cuando tenía 15 años y acababa de empezar a tomar café como los adultos. Mis manos temblaron ligeramente al ponerla frente a él, no por la edad, sino por una premonición que me recorría la columna vertebral como agua fría. Está bien, hijo. Dime qué te preocupa, le dije, sentándome frente a él con mi propia taza. El vapor del café subía entre nosotros como una cortina que empañaba la realidad que estaba por conocer. Carlos no me miró a los ojos cuando empezó a hablar. Fijó la vista en algún punto de la mesa, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado pesadas para cargarlas mientras me veía a la cara. Mamá, ya no podés vivir sola. Los médicos me han dicho que tu condición va a empeorar. La artritis, la presión alta, los olvidos. Es solo cuestión de tiempo antes de que necesites cuidados las 24 horas. Hasta ahí, sus palabras sonaban como las de un hijo preocupado. Yo había esperado esa conversación, sabía que llegaría el día en que tendríamos que hablar sobre mi futuro, sobre lo que pasaría cuando ya no pudiera valerme por mí misma completamente. Incluso había preparado mentalmente algunas respuestas, algunas opciones que podríamos considerar juntos. Entiendo, Carlos. Podemos buscar una empleada que me ayude, o tal vez podría. No, me interrumpió, y su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. No es tan simple, mamá. Miriam y yo hemos estado hablando,
y hemos tomado una decisión. Miriam, su esposa. Una mujer que nunca me había demostrado cariño genuino, que siempre me había tratado con esa cortesía fría que es peor que la hostilidad abierta. Debería haber sabido que ella estaría detrás de esto. ¿Qué tipo de decisión, hijo? Fue. Entonces cuando levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Y en esos ojos que una vez habían brillado con amor filial, vi algo que me partió el alma en 1000 pedazos: indiferencia. Una indiferencia cruel y calculada que me dijo todo. Lo que necesitaba saber antes de que pronunciara las palabras que cambiarían mi vida para siempre. No quiero un viejo enfermo en mi casa, me dijo con una frialdad que jamás olvidaré. Hemos encontrado un asilo que acepta tu obra social. Está bien, es limpio, y ahí van a poder cuidarte mejor que nosotros. El mundo se detuvo. El reloj dejó de hacer tic-tac. El vapor del café se congeló en el aire. Mi corazón se saltó varios latidos y luego empezó a galopar como un caballo desbocado. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como balas que habían encontrado su blanco y estaban haciendo su trabajo destructivo lentamente. Un viejo enfermo, repetí, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Eso es lo que soy para vos, Carlos? ¿Un viejo enfermo? Él se encogió de hombros, un gesto tan casual, tan despreciativo, que fue peor que una bofetada. Mamá, no te pongas dramática. Es la realidad. Ya no sos joven, tenés problemas de salud, y nosotros tenemos nuestras propias vidas. Los chicos están en edad difícil, Miriam está con mucho trabajo, y yo no puedo estar preocupándome constantemente por si te caíste o te olvidaste la hornalla prendida. Dramática, susurré, y sentí como la rabia empezaba a hervir en mi estómago como lava volcánica. Dramática por sentirme herida de que mi propio hijo me llame un viejo enfermo. Dramática por esperar que el hombre que crié con tanto amor y sacrificio me trate con un mínimo de respeto y dignidad. Carlos suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las complejidades del mundo adulto. Mamá, esto no es personal. Es práctico. En el asilo vas a estar mejor cuidada, vas a tener compañía de gente de tu edad, actividades organizadas. Va a ser mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para vos y Miriam?, le pregunté, y por primera vez en la conversación, vi un destello de culpa en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Ya está decidido, mamá. Vamos a empezar a preparar tus cosas la semana que viene. Se levantó de la silla como si la conversación hubiera terminado, como si mi opinión no importara, como si yo fuera efectivamente un objeto que se podía mover de un lugar a otro sin consultar. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, encontré mi voz nuevamente. Carlos, le dije, y algo en mi tono lo hizo detenerse. Mira bien esta casa. Mira bien a tu madre. Porque puede que sea la última vez que veas ambas. Él se volteó y me miró con una mezcla de confusión e irritación. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que subestimaste a esta vieja enferma. Le dije, poniéndome de pie con toda la dignidad que pude reunir. Ahora andate. Tengo cosas que hacer. ¿Pueden imaginar lo que sentí cuando se cerró esa puerta detrás de él? El silencio que llenó la casa no era el silencio familiar de siempre. Era un silencio nuevo, cargado de posibilidades y decisiones. Era el silencio que precede a la tormenta, pero también el silencio que precede al renacimiento. Me quedé parada en la cocina durante lo que pareció una eternidad, mirando las 2 tazas de café sobre la mesa. La mía, apenas tocada, ya fría. La suya, vacía, como su corazón. Y fue en ese momento que supe que tenía que tomar una decisión. Podía ser la víctima de esta historia, la pobre abuela abandonada por su hijo ingrato. O podía ser la heroína de mi propia historia, la mujer que se negó a ser tratada como un estorbo y luchó por su dignidad hasta el final. Si quieren escuchar, el padre de mis hijos, Roberto, me había abandonado cuando Carlos tenía 3 años y su hermana Ana apenas 2. Una mañana simplemente no estaba más. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina que decía, no puedo con esta responsabilidad. Perdóname si podés. 26 palabras que destrozaron mi mundo pero que, sin saberlo en ese momento, también me dieron la fuerza para construir algo mejor. Me quedé sola con 2 criaturas, sin trabajo fijo, viviendo en una pieza alquilada. En el barrio más humilde de la ciudad.
pero tenía algo que ni Roberto ni las circunstancias me podían quitar: tenía ganas de luchar. Tenía el fuego de una madre que haría cualquier cosa por sus hijos, que caminaría sobre vidrios rotos si eso significaba darles un futuro mejor. Conseguí trabajo en una fábrica textil. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba el desayuno para los chicos, los dejaba con la vecina que me hacía el favor de cuidarlos, y me iba corriendo a tomar 2 colectivos para llegar a tiempo al trabajo. 8 horas parada frente a una máquina de coser, con las manos que se me entumecían del frío en invierno y se me hinchaban del calor en verano, pero eso no era todo. Cuando salía de la fábrica, me iba a limpiar oficinas en el centro. 3 horas más de trabajo, restregando pisos, vaciando papeleras, limpiando baños. Llegaba a casa a las 11 de la noche, exhausta, con las manos agrietadas y la espalda que me mataba. Pero antes de irme a dormir, revisaba las tareas de los chicos, les leía un cuento si tenía fuerzas, y me quedaba planificando el día siguiente. Los fines de semana cosía ropa para vender en el barrio. Vestidos, polleras, camisas. Todo a mano. Porque no tenía máquina propia. Pedía prestada la máquina de mi hermana cuando ella no la usaba, y me quedaba hasta altas horas terminando encargos. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de galletas que escondía debajo del colchón. Durante 5 años viví así. 5 años de sacrificio absoluto, de no comprarme ni un caramelo para mí, de usar la misma ropa hasta que se deshacía, de comer solo lo necesario para tener fuerzas para trabajar. Todo por un sueño: comprar una casa donde mis hijos pudieran crecer con dignidad, donde pudieran tener su propio cuarto, donde no tuviéramos que depender de la buena voluntad de caseros que subían el alquiler cuando se les ocurría. En 1965. Después de 5 años de ahorro obsesivo, tenía suficiente dinero para el anticipo de una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Era una casa humilde, de 3 habitaciones, con un patio chico y una cocina que había visto días mejores. Pero era nuestra. Era mía. Era el primer lugar en el mundo que podía llamar hogar sin tener que pedirle permiso a nadie. El día que firmé la escritura, lloré. Lloré como una niña, ahí mismo en la escribanía, delante del escribano y del vendedor que me miraban con una mezcla de comprensión y bochorno. Pero no me importó. Estaba llorando 20 años de humillaciones, de miradas de lástima, de comentarios susurrados sobre la abandonada con los 2 chicos. Estaba llorando de alivio, de orgullo, de gratitud hacia esa mujer fuerte que había logrado lo imposible. Carlos tenía 8 años cuando nos mudamos a la casa. Recuerdo perfectamente su cara de asombro cuando le mostré su cuarto. «Este cuarto ¿es solo mío, mamá?», me preguntó, tocando las paredes como si fueran de oro. Ana, de 7 años, corrió por toda la casa gritando de alegría, sus pasos resonando en las habitaciones vacías como música celestial. Durante los siguientes 30 años, esa casa fue el centro de nuestras vidas. Ahí celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones. Ahí lloré cuando Ana se casó y se fue a vivir a otra ciudad con su marido. Ahí celebré cuando Carlos se recibió de contador, gracias a los estudios que pude pagarle trabajando doble turno en la fábrica y limpiando oficinas hasta los 60 años. Ahí recibí a mis nietos cuando nacieron. Los primeros pasos de cada uno de ellos resonaron en esos pisos que había lustrado con tanto cariño durante décadas. Sus risas llenaron esos rincones que habían sido testigos de mis lágrimas más amargas y mis alegrías más puras, pero sobre todo, esa casa fue él. Símbolo de lo que una mujer puede lograr cuando se niega a rendirse. Cada mejora que le hice, el baño nuevo que instalé cuando Carlos tenía 15, la cocina que reformé cuando Ana se casó, el jardín que planté cuando me jubilé, fue una declaración de independencia, una prueba de que no necesitaba a ningún hombre para construir una vida digna. Y ahora, este hijo por el que había trabajado hasta sangrar, este hombre que había podido estudiar y hacerse profesional gracias a mis sacrificios, me estaba diciendo que yo era un viejo enfermo, que no quería en su casa. Este hombre que había crecido en el hogar que yo había construido con mis propias manos me estaba condenando a terminar mis días en un asilo como si fuera una carga de la que tenía que deshacerse. ¿Saben qué fue lo que más me dolió? No fue solo la ingratitud, aunque eso me partió el corazón. Fue darme cuenta de que había fallado como madre. Que a pesar de todos mis esfuerzos por enseñarle valores, por mostrarle con el ejemplo lo que significaba el sacrificio por la familia, por inculcarle respeto y gratitud, había criado a un hombre capaz de mirar a su madre a los ojos y llamarla un estorbo. Esa noche, después de que Carlos se fue, caminé por cada rincón de mi casa. Toqué las paredes que había pintado tantas veces,
Me senté en cada silla donde habían comido mis hijos, mis nietos, las visitas que habían llenado mi hogar de vida durante décadas. Y mientras caminaba, fui tomando una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la vida de Carlos para siempre. Si él pensaba que yo era una vieja indefensa que se iba a dejar llevar mansamente al matadero, estaba muy equivocado. Si creía que podía disponer de mi vida como si yo fuera su propiedad, iba a aprender una lección que nunca olvidaría. Y si realmente me veía como un viejo enfermo del que tenía que deshacerse, entonces iba a descubrir de qué era capaz este viejo enfermo cuando se decidía a luchar. Pero antes de contarles exactamente qué hice, necesitan entender cómo llegamos a ese punto. Porque la traición de Carlos no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de cambios sutiles, de señales que elegí ignorar, de esperanzas que me negué a abandonar hasta que ya fue demasiado tarde. Imagina lo que se siente cuando te das cuenta de que el hijo por el que diste toda tu vida se convirtió en tu enemigo sin que te dieras cuenta. Quedan conmigo, porque la historia recién está empezando, y lo que viene después los va a dejar sin palabras. Acto 3. La escalada de la traición. Los cambios empezaron después de que Carlos se casó con Miriam. Al principio fueron cosas pequeñas, tan sutiles que una madre que ama a su hijo puede fácilmente justificarlas o ignorarlas. Las visitas que se fueron espaciando. Las llamadas que se volvieron más cortas y formales. Las invitaciones a las fiestas familiares que dejaron de llegar. Miriam nunca me dijo nada directamente, pero tenía esa manera especial de hacerme sentir que no era bienvenida sin decir una sola palabra cruel. Sonrisas forzadas cuando me veía. Conversaciones que se apagaban cuando yo entraba a la habitación. Esa forma de pararse entre Carlos y yo durante las reuniones familiares, como si fuera un escudo protegiendo a su marido de mi presencia tóxica. Los primeros años después del casamiento, Carlos todavía venía solo de vez en cuando. Se sentaba conmigo en la cocina, tomábamos mate, me contaba cosas de su trabajo, de sus planes. Pero incluso esas visitas tenían algo diferente. Era como si estuviera cumpliendo con una obligación, como si viniera porque sabía que tenía que hacerlo. No porque realmente quisiera estar ahí. ¿Cómo está Miriam?, le preguntaba yo, porque es lo que hace una suegra que quiere mantener la paz familiar. Bien, bien, me respondía, pero nunca me contaba detalles. Nunca me decía qué estaba haciendo ella, qué pensaba, qué planes tenían juntos. Era como si su vida de casado fuera un territorio prohibido del que yo estaba permanentemente excluida. Cuando nacieron mis nietos, las cosas empeoraron. De repente, Miriam se convirtió en la experta en todo lo relacionado con los chicos. Mis consejos, basados en años de experiencia criando a Carlos y Ana, fueron rechazados con esa sonrisa condescendiente que duele más que los gritos. «Ay, suegra, los tiempos han cambiado», me decía cuando yo sugería algo. Ahora sabemos más sobre cómo criar a los chicos. Los pediatras nos dicen que las abuelas a veces tienen ideas un poco anticuadas. ¿Anticuadas? Yo, que había criado 2 hijos sana y exitosos siendo madre soltera en los años 60, tenía ideas anticuadas. Yo, que había trabajado día y noche para darles educación y valores, no sabía nada sobre criar niños. Esta mujer que había tenido todo servido en bandeja de plata desde que nació me estaba dando lecciones sobre maternidad, pero lo que más me dolía era ver cómo Carlos asentía cuando ella hablaba. Mi hijo, que había sido mi compañero y confidente durante tantos años, que había crecido respetando mi criterio y valorando mi experiencia, ahora me miraba como si yo fuera una reliquia del pasado que había perdido toda relevancia. Las visitas de los nietos se volvieron cada vez más espaciadas y controladas. Miriam siempre tenía alguna excusa, que estaban con actividades extracurriculares, que tenían que estudiar, que estaban con gripe. Cuando finalmente venían, era por periodos cortos y siempre bajo la supervisión estricta de sus padres. No. Los malcríes con dulces, me decía Miriam cuando yo trataba de consentir a mis nietos como hacen todas las abuelas del mundo. Están en dieta equilibrada. No les cuentes esas historias de antes, me advertía cuando yo empezaba a relatarles anécdotas de cuando su papá era chico. Los confunden con información que no es relevante para su realidad actual. Gradualmente, me fui convirtiendo en una extraña en la vida de mi propia familia. Las reuniones familiares se hacían en casa de Carlos, y yo era invitada como una visita más, no como la matriarca de la familia. Los cumpleaños de los nietos eran celebraciones donde yo ocupaba un lugar secundario,
donde mis regalos eran evaluados y a veces devueltos discretamente si no cumplían con los estándares de Miriam, pero el momento en que realmente entendí hacia dónde iban las cosas fue durante la última Navidad que pasé con ellos. Era diciembre de 2022, y yo tenía 80 años. Había preparado empanadas, como hacía todos los años desde que Carlos era pequeño. Era nuestra tradición. Las empanadas de la abuela para Nochebuena, cuando llegué a su casa con mis fuentes de empanadas recién hechas, Miriam me recibió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Ay, suegra, no tendrías que haberte molestado», me dijo, pero el tono no era de agradecimiento sino de fastidio. «Ya tenemos todo el menú planificado. Pedimos comida de un catering muy bueno». «Pero estas son las empanadas de siempre», le dije, sintiendo cómo se me encogía el corazón. «Es tradición familiar». «Sí, pero ya sabes cómo es», me respondió, con esa voz de falsa comprensión. «Los chicos están acostumbrados a sabores más modernos. Y además, no sabemos en qué condiciones de higiene fueron preparadas». ¿Condiciones de higiene? Esta mujer estaba cuestionando la limpieza de mi cocina, la cocina donde había preparado miles de comidas para su marido durante toda su infancia y juventud sin que se enfermara jamás. Me estaba tratando como si fuera una vieja sucia que podía envenenar a su familia. Carlos estaba ahí, escuchando todo, y no dijo una palabra en mi defensa. Ni una sola palabra. Se quedó callado mientras su esposa me humillaba en mi cara, mientras convertía mi regalo de amor en motivo de vergüenza. Esa noche me fui temprano de la reunión. Inventé una excusa sobre sentirme cansada, pero la verdad es que no podía soportar ni un minuto más estar en esa casa donde claramente yo sobraba. Llegué a mi hogar con las fuentes de empanadas intactas y lloré hasta que me quedé sin lágrimas. A partir de ese momento, las cosas fueron de mal en peor. Las llamadas telefónicas se volvieron cada vez más escasas. Cuando yo llamaba, Carlos siempre estaba ocupado, siempre tenía que cortarme rápido porque tenía algo urgente que hacer. Las visitas prácticamente desaparecieron, excepto por esas apariciones esporádicas donde él venía con cara de fastidio, como si estar conmigo fuera un trabajo desagradable que tenía que cumplir, y yo, como la tonta que fui, seguía esperando que las cosas mejoraran. Seguía creyendo que mi hijo iba a darse cuenta de lo que estaba pasando, que iba a defender a su madre, que iba a poner límites a su esposa manipuladora. Seguía aferrándome a la imagen del niño dulce que había sido, del joven agradecido, que se había recibido con honores gracias a mis sacrificios, pero el tiempo fue pasando y Carlos se fue transformando en un extraño. Un extraño que tenía la cara de mi hijo pero el corazón de alguien que no conocía. Un hombre que podía mirarme con indiferencia cuando yo le contaba sobre mis problemas de salud, que se olvidaba de mi cumpleaños, que nunca preguntaba cómo estaba o si necesitaba algo. El último año antes de esa conversación terrible fue especialmente duro. Empecé a tener problemas más serios de salud. La artritis se agravó, la presión se me descontroló varias veces, tuve algunos episodios de confusión que me asustaron mucho. Pero cuando traté de contarle a Carlos lo que me estaba pasando, él me escuchaba con impaciencia, como si mis problemas fueran una molestia que interrumpía sus planes. «Mamá, tenés que ir al médico», me decía, como si fuera lo más obvio del mundo. No puedo hacer nada con eso. No me ofreció acompañarme a las consultas médicas. No preguntó qué habían dicho los doctores. No se interesó por los tratamientos que me habían prescrito. Era como si mi salud fuera un problema mío y solo mío, como si después de toda una vida de cuidar a mi familia, yo no tuviera derecho a esperar que alguien se preocupara por mí, y mientras tanto, veía cómo se desvivía por su esposa y sus hijos. Las vacaciones familiares de las que yo estaba excluida. Los fines de semana que pasaban en casa de los padres de Miriam. Las cenas familiares donde la única abuela presente era la otra abuela, la buena, la que sí era bienvenida en la vida de mis nietos. ¿Saben lo que duele más que la indiferencia? La comparación. Saber que hay alguien más que está ocupando el lugar que te corresponde, que está recibiendo el amor y el respeto que vos construiste con años de sacrificio. Ver cómo tus nietos abrazan con más cariño a la otra abuela, cómo le cuentan secretos que nunca compartirían contigo, cómo la buscan a ella cuando necesitan consuelo. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que era una etapa, que las cosas iban a cambiar, que mi Carlos iba a volver a ser el hijo que yo había criado. Seguía justificando su comportamiento, diciéndome que estaba muy ocupado con el trabajo, que Miriam lo tenía dominado,
que en el fondo me seguía queriendo pero no sabía cómo demostrarlo, hasta que llegó ese martes maldito. Ese día en que finalmente escuché la verdad que había estado negándome a ver durante años. Ese momento en que mi hijo me miró a los ojos y me dijo exactamente lo que pensaba de mí, que era un viejo enfermo del que quería deshacerse, no quieren salirse. Ahora que la historia está llegando a lo más intenso. Suscríbanse al canal porque lo que viene después va a cambiar todo lo que creían saber sobre el poder de una mujer cuando decide que ya es suficiente. Acto 4. El contraataque de la abuela esa noche del martes, después de que Carlos se fue. Dejando tras de sí el eco de sus palabras crueles, me quedé despierta hasta el amanecer. No era insomnio lo que me mantenía con los ojos abiertos. Era algo mucho más poderoso, era la claridad. Por primera vez en años, veía todo con una nitidez cristalina que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Me senté en mi sillón favorito, ese desde donde había visto crecer a mis hijos, desde donde había bordado miles de horas mientras esperaba que volvieran de la escuela, desde donde había planificado cada paso de nuestras vidas. Y ahí, en la oscuridad de mi sala, tomé las decisiones más importantes de mi vida. Lo primero que hice fue llamar a mi sobrina Estela, la única persona de la familia que siempre había sido totalmente honesta conmigo. Durante los siguientes 3 días, trabajé con la eficiencia de una general planificando una batalla. Jorge puso la casa en venta y ya el viernes teníamos 3 ofertas interesantes. Elegí la mejor y acordé que la venta se cerrara el lunes siguiente. Mientras tanto, empecé a empacar mis cosas más preciadas. No era mucho lo que quería llevarme. Algunas fotos, mis libros favoritos, la vajilla que había heredado de mi madre, la máquina de coser que me había acompañado durante tantos años. Lo demás se podía vender o donar. Estela me ayudó con todo. Ver su admiración creciente a medida que ejecutaba mi plan me daba una energía que no había sentido en años. Tía, me decía, no puedo creer lo que estás haciendo. Sos increíble. Domingo por la noche, todo estaba listo. Al día siguiente firmaría la venta, al martes me mudaría a Córdoba, y al miércoles Carlos descubriría que su viejo enfermo había tomado el control de su propio destino. Pero antes de que eso pasara, tenía algo más que hacer. Algo que había estado planeando desde esa primera noche de insomnio revelador. El lunes a la mañana, antes de ir a la escribanía, llamé a Carlos. Hola, mamá, me dijo con esa voz de fastidio que ya conocía tan bien. ¿Qué necesitas? Necesito que vengas a casa esta tarde. Hay algo importante que tenemos que conversar. Mamá, ya hablamos de todo el martes. No hay nada más que discutir. Ya busqué el asilo, están esperando que lleves los papeles esta semana. Carlos, le dije con una voz tan serena que hasta a mí me sorprendió, si querés volver a verme viva, vení a casa a las 5 de la tarde. Y corté, a las 2 de la tarde firmé la venta de la casa. El comprador era un matrimonio joven con 2 hijos pequeños que habían quedado enamorados de la propiedad desde el primer momento. Ver sus caras de felicidad cuando recibieron las llaves me llenó de una satisfacción extraña. Mi casa iba a seguir siendo un hogar. Iba a seguir siendo testigo de risas infantiles, de sueños familiares, de amor verdadero. Solo que ya no iba a ser mi hogar. A las 5 en punto, Carlos tocó el timbre. Lo hice pasar a la sala, donde había preparado una escena que jamás olvidaría. En la mesa de centro había puesto varios papeles, la escritura de venta firmada esa tarde, una copia de mi Nuevo Testamento, y los pasajes de ómnibus a Córdoba, que había comprado para el día siguiente. Sentate, Carlos, le dije. Tenemos que hablar. Él se sentó con esa actitud de impaciencia que me había demostrado durante los últimos años, pero cuando vio los papeles sobre la mesa, su expresión cambió. ¿Qué es todo esto, mamá? Esto, le dije, levantando la escritura, es la venta de mi casa. Se cerró esta tarde. La casa ya no es mía. Carlos se quedó blanco. Tomó el papel con manos temblorosas y leyó el encabezado. Luego me miró como si yo fuera una aparición. ¿Vendiste la casa? ¿Sin consultarme? ¿Consultar qué? Le pregunté con toda la calma del mundo. Vos mismo me dijiste que soy un viejo enfermo. Los viejos enfermos no tienen casa propia, ¿no? Los viejos enfermos viven en asilos. Pero mamá, esta casa es el patrimonio familiar. Es la herencia de los chicos. Ahí fue cuando sentí la satisfacción más grande de mi vida.
Levanté el testamento y se lo mostré. Hablando de herencia, le dije, esto es mi nuevo testamento. Como verás, vos no apareces en ninguna parte. Si hubieran visto la cara de Carlos en ese momento. El color se le fue completamente, la mandíbula se le desencajó, y por primera vez en años me miró realmente, me vio como la persona que era y no como el estorbo que él creía. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el dinero de la venta de esta casa, más todos mis ahorros, más mi jubilación, están destinados a un fideicomiso para tus hijos. Ellos van a recibir su herencia cuando cumplan 25 años. Vos, el que no quiere un viejo enfermo en su casa, no vas a heredar ni un peso. Carlos se puso de pie como si lo hubieran electrocutado. Mamá, no podés hacer esto. Yo soy tu hijo. Sí, le dije, mirándolo directamente a los ojos, sos mi hijo. Y yo soy tu madre. La madre que trabajó día y noche para darte educación. La madre que se sacrificó durante 30 años para que vos pudieras tener todo lo que necesitabas. La madre que crió un hombre profesional, exitoso, con una familia hermosa. Y esa madre se convirtió en un viejo enfermo del que te querés deshacer. Yo nunca dije eso. Ah, ¿no? ¿Querés que te repita exactamente tus palabras? Carlos empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. La desesperación en su cara era evidente. De repente, todo lo que había dado por sentado, la casa, la herencia, la seguridad económica que representaba tener una madre con propiedades, se había esfumado en un día. Mamá, por favor, pensalo mejor. Yo estaba preocupado por vos, por tu salud. Pensé que en un lugar especializado ibas a estar mejor cuidada. ¿En serio?, le pregunté. ¿Y por qué no me preguntaste qué pensaba yo? ¿Por qué no me consultaste qué quería hacer con mi vida? ¿Por qué decidiste mi futuro como si yo fuera una cosa que se puede mover de un lugar a otro? No tenía respuesta para eso. Porque sabíamos los dos que la verdad era que había querido deshacerse de mí de la manera más cómoda posible, sin tener que lidiar con mis sentimientos o mis deseos. Además, continué, mañana me voy a Córdoba. Voy a vivir a un lugar donde eligen estar, no donde los mandan. Donde me van a tratar con respeto, no como una carga. Donde voy a ser Clara, la señora que tiene amigos y actividades, no Clara, la vieja enferma que molesta. ¿Mañana? ¿Te vas mañana? A las 10 de la mañana sale mi ómnibus. Carlos se dejó caer en el sillón como si le hubieran cortado las piernas. Por primera vez en años, lo vi realmente vulnerable, realmente asustado. Y por un momento, solo por un momento, sentí lástima por él, pero después recordé sus palabras del martes. Recordé años de indiferencia, de humillaciones, de ser tratada como un estorbo. Y la lástima se esfumó tan rápido como había aparecido. Mamá, me dijo con voz quebrada, perdóname. Me equivoqué. No sabía lo que decía. Oh, si sabías exactamente lo que decías, le respondí. Y yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, el matrimonio joven que había comprado mi casa estaba midiendo el jardín, probablemente planeando dónde sus hijos iban a jugar. Ver esa escena me dio una paz inmensa. Carlos, le dije sin voltearme, durante 82 años de vida, siempre puse a mi familia primero. Siempre sacrifiqué mis deseos por el bienestar de mis hijos. Siempre fui la que daba, la que cuidaba, la que se preocupaba. Pero resulta que ya no tengo tiempo para seguir siendo la mártir de esta familia. Me volteé y lo miré. Estaba llorando. Mi hijo de 52 años estaba llorando como un niño que acaba de descubrir que las acciones tienen consecuencias. Ahora soy yo la que decide qué hacer con mi vida, con mi dinero, con mi tiempo. Y he decidido que los últimos años que me quedan los voy a vivir rodeada de gente que me aprecie, no de gente que me tolera. Fui hasta la mesa y junté todos los papeles. Estos son los únicos documentos que necesitas ver. Mi abogado ya tiene copias de todo. Cualquier cosa que tengas que preguntarme a partir de ahora, hablas con él. Mamá, por favor, nada, lo interrumpí. Tuviste 82 años para tratarme bien. Tuviste toda una vida para ser el hijo que yo merecía. Elegiste ser otra cosa. Ahora yo elijo ser otra cosa también.
Caminé hasta la puerta y la abrí. Andate, Carlos. Mañana a esta hora ya no voy a estar acá, y esta casa va a tener nuevos dueños que sí saben lo que significa el amor familiar. Él se quedó parado en la puerta durante un momento que pareció eterno. Creo que todavía esperaba que yo cediera. Que todo fuera una broma cruel, que la mamá de siempre apareciera y lo perdonara todo como había hecho durante toda su vida, pero esa mamá había muerto el martes cuando él me llamó viejo enfermo. La mujer que estaba frente a él era otra, era Clara, la que había aprendido a defenderse. Clara, la que ya no tenía miedo de estar sola. Clara, la que había decidido que el respeto no se ruega, se impone. Chao, mamá, me dijo finalmente. Y había una tristeza en su voz que casi me hace flaquear. Chao, Carlos, le respondí, y cerré la puerta. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque todo fuera perfecto, sino porque por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi propia vida. ¿Saben lo que se siente cuando finalmente dejas de ser víctima y te convertís en la dueña de tu destino? Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un desenlace que los va a emocionar hasta las lágrimas. Acto V. El renacimiento de Clara. Han pasado 2 años desde aquel día que cambió mi vida para siempre. 2 años desde que tomé la decisión más difícil y liberadora de mis 82 años. Y ahora, sentada en el balcón de mi departamento en Córdoba, con el sol de la tarde acariciándome la cara y el sonido de la risa de mis nuevos amigos llenando el aire, puedo decirles con total certeza que fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. Mi nueva vida empezó en el ómnibus hacia Córdoba. Recuerdo que cuando el vehículo arrancó y vi por la ventanilla cómo se alejaba mi ciudad, mi barrio, todo lo que había sido mi mundo durante décadas, no sentí tristeza. Sentí algo que no había experimentado en años: libertad. Libertad. De las expectativas, de las obligaciones malentendidas, de la culpa constante de no ser suficiente para un hijo que nunca iba a valorar mis sacrificios. Esperanza me estaba esperando en la terminal de ómnibus de Córdoba con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Clara, me gritó cuando me vio bajar, por fin llegaste. Bienvenida a tu nueva vida. ¿Y qué nueva vida me esperaba? El complejo. Donde vivo ahora es un pequeño paraíso diseñado para personas como yo, adultos mayores que queremos mantener nuestra independencia pero también queremos tener compañía y seguridad. Mi departamento es pequeño pero acogedor, con una cocina donde puedo preparar mis propias comidas, un living cómodo donde recibo visitas, y un dormitorio que da a un jardín lleno de flores que yo misma ayudo a cuidar, pero lo más importante no es el lugar físico. Lo más importante es la comunidad que encontré aquí. Somos 18 residentes, y cada uno de nosotros tiene una historia fascinante que contar. Está Roberto, el exprofesor de historia que nos relata aventuras increíbles de sus viajes por el mundo. Está Mercedes, la exmodista que nos enseña a hacer bordados hermosos. Está Antonio, el exmúsico que toca la guitarra en las tardes y nos hace cantar canciones de nuestra juventud, y todos, absolutamente todos, estamos aquí por elección propia. Nadie nos mandó, nadie nos echó, nadie nos hizo sentir que somos una carga. Estamos aquí porque decidimos que queríamos vivir nuestros últimos años rodeados de alegría, respeto y compañía genuina. Las primeras semanas fueron de adaptación, claro. Extrañaba mi cocina, mi sillón favorito, mis rutinas de siempre. Pero poco a poco fui descubriendo que la vida puede empezar de nuevo a cualquier edad cuando una tiene el coraje de darle la oportunidad. Empecé a participar en las actividades del complejo. Los martes tenemos taller de pintura, donde he descubierto que tengo cierto talento para los paisajes. Los jueves hay clases de yoga adaptado para adultos mayores, y aunque al principio me reía de mis propios intentos de hacer las posturas, ahora puedo tocarme los pies sin que me duela la espalda. Los viernes organizamos cenas temáticas donde cada uno cocina algo especial de su región natal, pero sobre todo, he hecho amigas verdaderas. Esperanza, por supuesto, sigue siendo mi confidente más cercana. Pero también está Dolores, una señora de 78 años que llevó hace 6 meses huyendo de una situación similar a la mía. Su hija la había internado en un geriátrico. Contra su voluntad, hasta que ella logró salir y encontrar este lugar. Clara, me dijo Dolores una tarde mientras tomábamos mate en el jardín, vos me diste el coraje para hacer lo que hice. Cuando me contaste tu historia, entendí que nunca es demasiado tarde para defenderse. Y esa es una de las cosas más hermosas de esta nueva etapa de mi vida. Me he convertido en inspiración para otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Viene gente a visitarme,
Mujeres de mi edad que han escuchado mi historia y quieren saber cómo encontré la fuerza para cambiar mi vida tan drásticamente. ¿No tuviste miedo?, me preguntan siempre. Claro que tuve miedo, les respondo. Pero tuve más miedo de pasar mis últimos años siendo tratada como un estorbo que de empezar de nuevo. Mi rutina actual es completamente diferente a la que tenía en mi casa. Me levanto cuando mi cuerpo me dice que es hora, no porque tengo que cumplir con horarios impuestos por otros. Desayuno en mi pequeña cocina mientras escucho las noticias o música suave. Después bajo al jardín común y me ocupo de mis plantas. Tengo una sección pequeña donde cultivo tomates, albahaca y perejil. A las 10 de la mañana, generalmente nos juntamos en el salón común para tomar café y conversar. Son las 2 horas más divertidas del día. Nos contamos nuestros sueños de la noche anterior, comentamos las noticias, chismoseamos sobre las telenovelas que seguimos religiosamente. Es como tener hermanas a los 80 años. Los fines de semana a menudo recibimos visitas de familiares. La hija de Esperanza viene con sus nietos, que nos llenan el lugar de risas y energía juvenil. El hijo de Mercedes trae a su esposa y sus hijos adolescentes, que nos ayudan con la tecnología y nos enseñan a usar mejor nuestros celulares. Yo también recibo visitas. Ana, mi hija, viene a verme cada 2 meses desde que se enteró de lo que había pasado con Carlos. Al principio estaba choqueada por mis decisiones, pero ahora entiende y me apoya completamente. Mamá, me dijo en su última visita, te veo más feliz de lo que te había visto en años. Tenías razón al hacer lo que hiciste. También recibo visitas de mis nietos. Ellos tampoco entendían al principio por qué la abuela se había ido tan lejos, porque había vendido la casa, porque papá estaba tan enojado. Pero son chicos inteligentes, y cuando les expliqué mi versión de los hechos, empezaron a entender. El mayor, Sebastián, que tiene 16 años, me dijo algo que me llegó al alma: abuela, yo quiero ser como vos cuando sea grande. Quiero tener el coraje de defender lo que creo que está bien, aunque sea difícil. Estos chicos van a recibir su herencia cuando cumplan 25 años, y yo he puesto dinero aparte para su educación universitaria. Pero más que el dinero, espero haberles enseñado que nunca deben permitir que alguien los trate sin respeto, ni siquiera la familia. ¿Y Carlos? Carlos intentó contactarme varias veces durante el primer año. Llamadas, mensajes, hasta vino a Córdoba una vez tratando de verme. Pero yo había tomado una decisión: no iba a darle la oportunidad de manipularme otra vez. No iba a permitir que sus disculpas tardías borraran años de indiferencia y maltrato. Miriam, su esposa, también trató de intervenir. Me mandó una carta llena de excusas y justificaciones, tratando de echarle la culpa de todo a malentendidos y problemas de comunicación. Como si años de desprecios fueran simples malentendidos, pero después de 1 año y medio, algo cambió. Carlos dejó de insistir. No sé si finalmente entendió que sus acciones tenían consecuencias irreversibles, o si simplemente se cansó de intentar arreglar algo que él mismo había roto. Tal vez se dio cuenta de que ya no soy la madre sumisa que perdonaba todo sin condiciones. Lo que sí sé es que Miriam y él se separaron hace 6 meses. Ana me contó que aparentemente tuvieron problemas muy serios cuando Carlos se quedó sin la herencia que esperaba recibir. Parece que habían hecho planes económicos contando con mi dinero, y cuando esos planes se desmoronaron, su matrimonio no resistió la presión. ¿Siento lástima por él? A veces. Es mi hijo, y el amor de madre no se borra completamente por más heridas que cause. Pero también sé que está cosechando exactamente lo que sembró. Está aprendiendo lo que se siente cuando las personas que supuestamente te aman te tratan como un objeto descartable. Mis días ahora están llenos de cosas que realmente disfruto. He retomado la lectura, algo que había abandonado por falta de tiempo durante los años de criar hijos y trabajar. Formo parte de un club de lectura con mis amigas del complejo, y cada mes discutimos un libro diferente. El mes pasado leímos 100 años de soledad, y las conversaciones que tuvimos sobre el libro fueron más ricas que cualquier análisis literario académico. También he empezado a escribir. Estoy trabajando en una especie de memoria de mi vida. No para publicar, sino para dejar a mis nietos. Quiero que entiendan de dónde vienen, qué sacrificios se hicieron para que ellos pudieran tener las oportunidades que tienen. Pero sobre todo, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo cuando el rumbo actual no te está llevando a donde querés estar. Los médicos dicen que mi salud ha mejorado notablemente desde que me mudé acá. La presión arterial está controlada, la artritis duele menos,
Y esos episodios de confusión que me preocupaban tanto han desaparecido completamente. Resulta que muchos de mis problemas de salud estaban relacionados con el estrés y la tristeza de sentirme no querida y no valorada. El estrés emocional puede manifestarse físicamente de maneras sorprendentes, me explicó el doctor Morales, mi nuevo médico. Cuando una persona encuentra paz mental, el cuerpo responde positivamente. Y es verdad. Me siento más fuerte, más ágil, más lúcida que hace 2 años. Es como si al recuperar el control de mi vida, también hubiera recuperado gran parte de mi vitalidad. Las tardes son mi momento favorito del día. Me siento en mi balcón con una taza de té y miro el jardín donde juegan los nietos de mis vecinos. Cuando vienen de visita, escucho sus risas, veo correr por los senderos, y pienso en todo el camino que recorrí para llegar hasta acá. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido el coraje de tomar esa decisión radical. Probablemente estaría en algún asilo, contando los días hasta la muerte, sintiéndome como una carga, como un estorbo que nadie quiere pero todos tienen que tolerar. En cambio, estoy acá, viviendo plenamente cada día, rodeada de afecto genuino. Con proyectos que me emocionan y amistades que me enriquecen. La semana pasada celebré mis 84 años. Mis amigas del complejo organizaron una fiesta sorpresa en el salón común. Había torta, música, baile, y más risas de las que había escuchado en años. Ana vino con su familia desde su ciudad, y mis nietos me llamaron por videollamada para cantarme el feliz cumpleaños. Pero lo que más me emocionó fue un regalo inesperado. Las señoras del complejo habían juntado dinero entre todas y me regalaron una placa de bronce con una inscripción que decía: para Clara, la mujer que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Lloré esa noche. Lloré de felicidad, de gratitud, de orgullo por la mujer en la que me había convertido. Lloré pensando en todas las mujeres de mi edad que no se animan a cambiar, que se resignan a ser tratadas mal porque creen que ya no tienen opciones. Lloré pensando en cuánto tiempo perdí siendo complaciente, siendo la víctima de mi propia bondad. Si hay algo que quiero que entiendan de mi historia, queridos míos, es esto: nunca, pero nunca permitan que alguien, ni siquiera la familia, los trate sin respeto. El amor verdadero no humilla, no desprecia, no convierte a las personas en cargas. El amor verdadero cuida, valora, protege la dignidad de la persona amada, y si están pasando por algo similar, si sienten que se han convertido en el estorbo de la familia, si creen que ya no tienen derecho a exigir respeto porque son viejos, quiero decirles algo: tienen más poder del que creen. Tienen más opciones de las que imaginan. Y definitivamente tienen más vida por delante de la que suponen. Yo no sé cuántos años me quedan en este mundo. Pueden ser 5, pueden ser 15. Pero lo que sí sé es que cada día que me queda lo voy a vivir con dignidad, rodeada de gente que me aprecia, haciendo cosas que me gustan, siendo respetada por quienes me rodean. Mi historia no es una historia de venganza, aunque algunos puedan verla así. Es una historia de justicia. Es la historia de una mujer que finalmente entendió que el respeto no se ruega, se gana, y cuando alguien no te lo da, tenés todo el derecho del mundo de buscarlo en otro lado. Carlos perdió más que dinero cuando me trató como un viejo enfermo. Perdió la oportunidad de tener una madre presente en sus últimos años. Perdió la sabiduría que podría haber compartido con él. Perdió las historias familiares que me moriré sin contarle. Perdió el amor incondicional que había tenido durante 52 años, pero yo gané algo más valioso que todo eso: gané mi autorrespeto. Gané la paz de saber que no permití que me pisotearan. Gané la satisfacción de haber tomado el control de mi vida cuando todos esperaban que me fuera mansamente a donde me mandaran, y sobre todo, gané estos años hermosos que estoy viviendo ahora. Estos días llenos de risas, de proyectos, de amistad genuina. Estos momentos en que me despierto agradecida por estar viva, no resignada a seguir existiendo. Si ustedes llegaron hasta acá, si escucharon toda mi historia, es porque algo en sus corazones les dice que también merecen ser tratados con dignidad. Escuchen esa voz. Háganle caso. Y recuerden que nunca, nunca es demasiado tarde para defender lo que son y lo que valen. No se vayan sin suscribirse al canal, porque tengo muchas más historias que contarles. Historias de mujeres valientes que decidieron cambiar sus vidas cuando parecía que ya era demasiado tarde. Historias que van a inspirarlos a ustedes también a tomar las riendas de su propio destino. La vida es demasiado corta para vivirla pidiendo permiso o disculpándose por existir. Vívanla con orgullo, con dignidad, con el respeto que merecen. Y si alguien no está dispuesto a dárselos,
Busquen otros brazos donde ese respeto los esté esperando, porque al final, queridos míos, lo que importa no es cuántos años vivimos, sino cómo los vivimos. Y yo puedo decirles con total tranquilidad que estos últimos 2 años han sido los mejores de mi vida, porque fueron los primeros en los que viví exactamente como quería vivir, rodeada de quienes realmente me valoran. Esa es mi historia. La historia de Clara, la abuela que se negó a ser un viejo enfermo en casa de nadie, y que encontró su propio camino hacia la felicidad cuando todos creían que ya era demasiado tarde. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar. Sin juzgar. Y recuerden, ustedes también tienen derecho a ser felices.